Bueno, muy buenas tardes, buenas noches casi ya a todos. Un placer saludarles. Mi nombre es Katia Vega, soy asesora de Superbloques Soluciones de la parte de cliente final y también tengo algunos clientes empresariales que atiendo. Em, Tengo ya más de 7 años de trabajar para la empresa y el día de hoy pues nos encontramos en este webinar con nuestra colega aliada a la empresa, por así decirlo, Karina Corrales, arquitecta con muchos años de trabajar de la mano de Superbloque, es desarrolladora también, tiene una empresa de construcción, realiza todo lo que son presupuestos, planos constructivos, en fin, todo lo que tenga que ver con construcción y aliado, Karina lo desarrolla con su empresa KL Diseño y Construcción. Desde hace muchos años, como les decía, somos aliados y vamos de la mano. Karina tiene una amplia experiencia también en cuanto a lo que son presupuestos para construcción. Y muchos de ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es un presupuesto de construcción, verdad? Pues es la base de todo el proyecto que usted vaya a desarrollar. Es la parte más importante que usted debe de conocer cuando quiere construir. Entonces, con este preámbulo le doy la bienvenida a Karina. Karina, mucho gusto tenerte por acá. Muchas gracias por acompañarnos y el día de hoy vamos a estar súper atentos a todo lo que usted tenga para enseñarnos. Muchas gracias, Katia, por la invitación. Bueno, todas las personas de Superbloque. Para mí es un placer otra vez estar por aquí con ustedes. Vamos a ir desarrollando la presentación. Vamos a hablarles un poco de por qué su proyecto debe empezar por el presupuesto y no por otro lado. Y al final de la presentación vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Entonces nos las pueden ir dejando en el chat. O en su defecto, al final, si quieren levantar la mano, les vamos a habilitar los micrófonos para que las puedan ir haciendo al final. Bueno, Karina, entonces, vamos a iniciar entonces con materia. Em, Ayúdanos con tu experiencia a comprender cómo debemos de empezar, por dónde empezar en cuanto a presupuesto se refiere. Bueno, yo creo que la mayoría de los que nos están viendo o nos van a ver en un futuro, ¿verdad? Están aquí porque están pensando en realizar un proyecto constructivo, ya sea su vivienda propia o algún proyecto más de inversión, ¿verdad? O incluso para locales comerciales. ¿Por qué es importante iniciar por el presupuesto? Porque es la base del diseño. Para nosotros como profesionales en arquitectura o en ingeniería, poder diseñar un proyecto que se ajuste a las necesidades del cliente y que el cliente no termine con dolores de cabeza con el proyecto, necesitamos saber de inicio cuánto es el presupuesto. Y esto lleva muchísimas aristas, ¿verdad? Porque a veces, como seres humanos, podemos querer muchísimas cosas, pero si hay un financiamiento bancario de por medio, no solo es lo que nosotros queremos, sino es también lo que podemos tener. Entonces, nos va a evitar frustraciones futuras, dolores de cabeza, que los proyectos queden a medias, que tenemos la experiencia de muchos clientes, ¿verdad? Que les puede pasar a lo largo del tiempo malas experiencias en este sentido, que les hacen un presupuesto y no es tan realista, no se ajusta a la realidad del mercado, entonces quedan con el proyecto sin terminar. Y además, esto le va a ayudar a ustedes como clientes a tomar realmente decisiones informadas. ¿A qué me refiero con tomar decisiones informadas? Que ustedes pueden tomar decisiones en cuanto a su proyecto. Entonces, si tenemos un presupuesto específico, nosotros podemos decidir si queremos aumentar metros cuadrados sacrificando acabados de la construcción o si preferimos el proyecto terminado sacrificando entonces un poco de metros cuadrados. ¿A qué me refiero? Que por poner un ejemplo, ya en el mercado, o bueno, por lo menos las empresas constructoras que trabajamos aliadas con Superbloque, tenemos montos establecidos y es lo que realmente anda el metro cuadrado en el mercado. Manejamos diferentes tipos de acabados. Entonces, si a mí llega un cliente, sea a mí o a la oficina de arquitectura e ingeniería de Superbloque, ¿verdad?
que se canaliza por medio de los asesores de ventas y me dice, mi presupuesto es, por ejemplo, de 40 millones de colones, yo quiero una vivienda o un proyecto con estas y estas características, el asesor les va a poder brindar a ustedes la información, ok, con acabados intermedios le alcanza para tantos metros cuadrados con ese presupuesto. Y ahí es donde nos podemos devolver a tomar decisiones informadas. No, es que no me alcanza esa cantidad de metros cuadrados para las necesidades que yo requiero. Ok, entonces podemos sacrificar acabados y ya no diseñar con acabados intermedios, sino irnos a acabados básicos para poder incrementar la cantidad de metros cuadrados. O en su defecto, si más bien tienen un presupuesto elevado, nos podemos ir a acabados de lujo, ¿verdad? Eso siempre va a estar sujeto a las necesidades del cliente, a lo que el cliente pueda pagar, ¿verdad? Por su proyecto o a lo que la entidad financiera le pueda financiar, valga la redundancia, para su proyecto. Súper bien, Karina. En este caso, ¿cómo podemos nosotros canalizar a un cliente o acompañar a un cliente o guiarlo acorde a presupuestos si el cliente tal vez no conoce nada de presupuestos, nada de acabados, perdón? O sea, si el cliente viene y usted le dice, ¿cuánto es su presupuesto? Y no tiene idea de cuánto es. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que decirle a ese cliente? ¿Cuál es el primer paso que tiene que dar para guiarlo en este camino y que llegue a un buen puerto? Existen dos escenarios generales en cuanto a presupuesto, ¿verdad? Y uno de, o sea, a rangos generales es o si cuenta con los fondos propios, ¿verdad? Que si cuenta con los fondos propios, normalmente ya saben el monto de que tienen para invertir en su proyecto y entonces a partir de ahí lo podemos asesorar. Y el otro es si requieren financiamiento. Si requieren financiamiento y llegan donde nosotros y no tienen idea por dónde empezar, lo ideal es que visiten dos, tres, cuatro, cinco entidades financieras, busquen las mejores condiciones, las condiciones que más se ajustan a sus necesidades, porque no siempre buscamos una mejor tasa de interés. O sea, vemos personas que buscamos otro tipo de cosas, ¿verdad? Tal vez plazos más cortos o poder hacer abonos extraordinarios sin penalización, que la mayoría de créditos hipotecarios lo tienen, etcétera. Entonces, lo ideal, si no sabemos si va a ser con financiamiento bancario, es acercarnos a la entidad financiera, elegir una entidad con la que nosotros deseamos hacer el proceso y a partir de ahí, ok, el asesor de la entidad financiera nos va a pedir algunos datos generales para empezar el preanálisis de nuestro proyecto y él nos va a decir cuánto es la cantidad que nos prestan, porque no siempre está asociado, ¿verdad? El monto que nos prestan a lo que nosotros podemos pagar como familia. Entonces, ya ahí entra también algo que debemos de analizar como familia o si somos personas solas, no se recomienda o las personas especialistas en finanzas no recomiendan que una deuda de vivienda sea superior o el pago mensual de esta deuda no sea superior a un 30 o un 40% de nuestros ingresos mensuales. Entonces, ya ahí también podemos, ¿verdad? Decir, ok, por poner un ejemplo, si mis ingresos son de 500,000, ¿cuánto es un 30 o un 40% de 500,000? Esto es lo que yo puedo pagar por mes. Entonces, yo, si llevo ya la información canalizada a la entidad bancaria con el asesor del banco, le puedo decir, ok, yo lo que puedo pagar es tanto por mes, ¿cuánto me prestan con eso? Y ya el asesor le va a decir, bueno, ok, con esto te prestamos 10, 15, 20, 40, 50, y a partir de ahí es lo que trabajamos. Otra cosa súper importante que no recuerdo si lo íbamos a ver más adelante, pero para que no se me olvide, que la mayoría de entidades bancarias no prestan el 100% del costo del proyecto. Entonces, también como clientes debemos de tener, ¿verdad? Un ahorro para cubrir algunos costos que vienen antes de iniciar el proyecto y que además el banco o la entidad bancaria nos va a pedir cubrir porque la mayoría prestan el 80% del costo total del proyecto. Súper bien, qué importante es de verdad tener el conocimiento de estas cosas, ¿verdad? La salud financiera es súper importante en estos aspectos para no sobreendeudarnos, ¿verdad? Y para estar bien aterrizados con respecto a lo que queremos versus lo que podemos, ¿verdad? Entonces, em, qué bonito, como lo decías hace un rato, ¿verdad? Es que a veces uno quiere muchas cosas, pero no puede o no debe. Entonces, qué bonito es soñar. Cuéntenos un poco de la experiencia que usted ha tenido, Karina, en cuanto a esto. Cuando tenemos en nuestra imagen, ¿verdad? La casa de nuestros sueños,
¿Cómo hacemos para aterrizarla a lo que realmente podemos sin dejar de lado la idea inicial del proyecto? ¿Cómo la queríamos ver la casa? ¿Cómo nos la imaginábamos? Yo creo, Katia, que es súper importante elegir un equipo de arquitectos o profesionales que nos lean bien nuestra idea. Yo sé que las chicas del Departamento de Ingeniería de Superbloques son muy buenas en esto. Entonces, también como clientes, nosotros podemos decir, y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Teniendo los pies sobre la tierra. Ok, me alcanza para un proyecto de 40 millones, pero realmente el que yo quiero cuesta 60. Entonces podemos conversarlo con las chicas ya en el proceso de diseño y decir que yo le digo a los clientes, es como hacerle la lista santa, ¿verdad? Entonces hacemos nuestra lista de necesidades que puede incluir la piscina, el rancho barbecue, el garaje, pero tal vez para la primera etapa de nuestro proyecto, por el presupuesto que tenemos, si es un presupuesto ajustado, no nos alcanza. Pero en el anteproyecto, lo ideal es incluir todo. ¿Por qué? Porque entonces así nos aseguramos que cuando podamos hacerlo, que sean una segunda, tercera o cuarta etapa, todo esté en conjunto y no se vea después como, ay, ahora esta agua, si la continúo, me va a quedar muy baja y ya no me da la altura, etcétera. Entonces yo creo que una de las mejores recomendaciones desde mi experiencia a los clientes es esa. O sea, tener los pies sobre la tierra, ajustarme a que voy a realizar el proyecto de lo que ahorita puedo según mis necesidades sin comprometer la liquidez de mi familia o mi propia liquidez, pero teniendo en cuenta que este proyecto puede hacerse en etapas. Si por el contrario nosotros tenemos la liquidez suficiente para hacer todo de una vez, pues muchísimo mejor, ¿verdad? Pero sí, desde la experiencia, lo ideal es siempre tener los pies sobre la tierra y ser sinceros también con respecto a esto. Súper Porque si no, importante. sí, porque si no nos podemos llevar sorpresas. Y hay, o sea, casos de casos que podemos aquí quedarnos hablando horas, pero por ejemplo, yo ahorita como constructora tenemos una clienta que contrató a otros profesionales para la etapa de diseños y planos. Ella les dijo un monto y cuando se dio cuenta ya los planos estaban hechos por 20 millones más y el banco no les presta la totalidad del monto. Entonces, incluir o en más gastos para volver a diseñar y hacer planos nuevos o ver de dónde saco ese otro poco de dinero o ya con los planos hechos, ver qué sacrifico. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. Por eso este webinar, ¿verdad? Para que ojalá todos los que lo estén viendo se informen y no tengan ese tipo de dolores de cabeza a la hora de algo tan lindo y tan importante como la construcción de sus proyectos de vivienda. Podemos decir, Karina, que en el área de presupuestos, el presupuesto habla claramente de la inversión que vamos a realizar en el proyecto económica, ¿verdad? Pero también podemos hablar de que un presupuesto es algo que nos pide una entidad financiera para de alguna manera ellos llevar el control de cómo se va a ir invirtiendo el dinero que nos van a girar a nosotros, ¿verdad? Como clientes de una entidad financiera para la construcción. Entonces, que nos quede claro, entonces, en este caso, que puede ir en dos direcciones. Un presupuesto es la cantidad de dinero que yo voy a tener para realizar el proyecto, pero también es un documento que el banco va a necesitar, un documento físico que el banco va a necesitar. Entonces, creo que en esta parte vamos ya aterrizando en esa parte. ¿Qué es un presupuesto de inversión? ¿Qué incluye ese presupuesto de inversión? Sí, como decía Katia, ¿verdad? Como yo lo mencioné al inicio, o sea, tenemos dos grandes aristas, ¿verdad? De forma general, quien tiene sus fondos propios y quien necesita un financiamiento bancario, el banco, bueno, entre los requisitos que le va a pedir, que además de demostrar sus ingresos, em, que sea estable en el trabajo, etcétera, el plano de catastro de la propiedad, bueno, muchísimos. En cuanto ya refiriéndose a profesionales en la arquitectura o la ingeniería, de parte de nuestra, lo que les va a solicitar el banco a los clientes son los planos constructivos con permisos de construcción y un presupuesto bancario. La mayoría de entidades bancarias trabajan un formato de presupuesto bancario diferente. Algunos piden más, algunos piden menos requisitos. Pero, ¿qué incluye o qué es un presupuesto bancario? Como lo mencionaba Katia, el presupuesto bancario le va a decir a la entidad bancaria cuánto dinero necesitan ustedes para hacer este proyecto y es un presupuesto detallado. ¿A qué me refiero con detallado? Que vienen desde los metros cúbicos de placa corrida que se necesitan
hasta el lastre, cuántos metros cuadrados de block, o en el caso de superblock, cuánto de entrepiso, si es en 2 niveles, el techo, la estructura, etcétera. Va a venir detallado absolutamente cada una de las partes constructivas del proyecto y ellos van a desembolsar cuando ya se inicie la obra por tractos, no le van a dar todo el dinero al cliente. Normalmente de 4 tractos es lo que se hace. ¿Qué incluye este presupuesto? Entonces incluye lo que les estoy mencionando, que esos se llaman costos directos. ¿Qué son los costos directos? Toda la obra gris, todos los acabados de la obra y la mano de obra de este proyecto. O sea, lo que va a costar su proyecto de vivienda para poder construir. Y tenemos otro grande rubro que son los costos indirectos. ¿Qué va en los costos indirectos? Imprevistos, siempre tiene que ir un rubro de imprevistos que se maneja entre un 3 y un 5% del costo total de los costos indirectos, valga la redundancia. Va el sello del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el permiso de construcción municipal, la póliza de riesgos de trabajo del INSS, los honorarios profesionales de el profesional, valga la redundancia, que ustedes hayan elegido. Y adicional, si lo hacen con una constructora, entonces también va la ganancia a la constructora en esos costos indirectos. Y lo que nos suman los costos directos y los costos indirectos de este proyecto va a ser la totalidad del proyecto. Cosas importantes que lo hablábamos antes, pero otra vez vamos a retomar. En el presupuesto de obra tiene que ir todo lo que se va a construir con el dinero que nosotros estamos solicitando al banco o a la entidad bancaria. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si mi presupuesto me alcanza y yo voy a hacer de una vez la cochera, las tapias, la terraza, la piscina, etcétera, todo debe ir en planos y debe ir en el presupuesto bancario. Si por el contrario, como les mencioné antes, se va a hacer en el anteproyecto, pero no me alcanza el dinero para hacerlo todavía, entonces no debe incluirse, porque cuando ya la entidad financiera les aprueba a ustedes el crédito para iniciar la construcción, ellos hacen un primer desembolso, que es para iniciar la obra. Como les decía anteriormente, normalmente se realizan de 3 a 4 desembolsos. El primero se realiza para llegar a obra gris, normalmente hasta Viga Corona. Entonces, el perito del banco va a visitar su proyecto para asegurarse que ya ustedes llegaron a Viga Corona para autorizar el segundo desembolso de la obra. Si no han llegado a Viga Corona y ustedes ya se quedaron sin dinero, pues tendrían que ver de dónde pueden conseguir ese dinero para llegar hasta ahí, porque el banco no les va a autorizar. ¿Y por qué pasa esto? Por lo que hablábamos al inicio. Si no le damos importancia al presupuesto desde el inicio, o si, porque han pasado casos como les mencionaba antes, o si con el primer desembolso se me ocurrió que quería pintar el carro y agarré entonces plata a la casa y ya después ese dinero me hizo falta, pues no va a poder seguir la obra, ¿verdad? Hasta que el perito del banco se asegure de que esté el avance que ellos solicitan. Entonces también es importante, como les digo, no incluir estas cosas extras si nuestro presupuesto no nos va a alcanzar, porque después ese dinero nos va a hacer falta para otras cosas. Y así, Cari, sí, perdón. No sé si tal vez podamos hacer acá un impasse, un momentito, porque hay bastantes consultas en el chat ok, relacionadas obviamente a esto, pero la pregunta primordial que nos están haciendo, ¿verdad? Es que hablemos un poquito o que demos, o arrojemos un dato sobre el costo por metro cuadrado de un proyecto llave en mano. está más Entonces, adelante. está más adelante, ¿ok? Entonces nos esperamos un poquito, porque sí, ellos están ansiosos, los participantes que están en este webinar están ansiosos por conocer costos por metro cuadrado para a partir de ahí empezar a vislumbrar el proyecto acorde a todos estos datos que estás brindando el día de hoy. Ok, entonces voy a continuar con esta diapositiva de forma rápida para ya Perfecto, hablar del tema. de ¿Cuánto acuerdo. presta el banco? Como les mencioné anteriormente, la mayoría de entidades financieras de nuestro país prestan el 80% del total del proyecto. ¿Por qué digo la mayoría? Porque algunas, dependiendo de si el lote donde ustedes van a construir es propio, les pueden prestar hasta el 100% porque se toma en cuenta para hipotecar el terreno y la construcción. Y si ya el lote es propio, probablemente el avalúo va a dar superior a lo que ustedes necesitan.
O también en las ferias de vivienda, ¿verdad? Que ya todos conocemos, Expo Construcción, Expo Vivienda, etcétera. A veces los bancos, como decimos popularmente en Costa Rica, tiran la casa por la ventana, entonces algunos llegan en esos momentos a prestar el 100% o el 90%. El cliente debe contar con ese 20% restante, que ese 20% normalmente se nos va en los honorarios profesionales, que la mayoría de profesionales pedimos un adelanto o la cancelación de los mismos antes de tener todo hecho. Y los permisos, porque como les decía, el banco les va a pedir a ustedes los planos ya con permisos de construcción. Entonces, antes de que el banco les preste el dinero, ya tuvieron que haber pagado el sello del colegio de arquitectos, la póliza del riesgo del trabajo, el permiso de construcción, y son montos que el cliente debe de tener para poder avanzar. Ahora sí, lo que estaban preguntando. Esto es montos que maneja mi constructora. Obviamente en el mercado se pueden encontrar cosas más baratas, que vamos a hablar un poco de eso también, y cosas muchísimo más elevadas, además de que no es lo mismo construir en la zona donde yo construyo, ¿verdad? Que nosotros construimos en zona norte, que por ejemplo construir en Guanacaste o construir en la zona sur, ¿verdad? Entonces, acabados básicos. Karina, importante también, antes de que continúes con esta parte súper importante, que es la que estaban esperando todos, ¿verdad? Ahora que hablaste de ferias, siempre cuando hay ferias hay condiciones especiales, ¿verdad? Superbloque tendrá feria de vivienda pronto, la segunda semana de julio, para que lo vayan tomando en cuenta y ahí estarán acompañándonos tanto las constructoras aliadas como las entidades financieras también con las cuales tenemos convenio. Ahora sí, Karina. ¿No? Para terminar la promoción que acaba de decirnos Katia, importante también que aparte de que las entidades bancarias que nos van a acompañar en la feria de Superbloque, las constructoras aliadas que estaremos, vamos a tener regalías para quienes cierren el proyecto en la feria. Entonces, si están pensando en construir y nos pueden acompañar 13 y 14 o 12 y 13. 12 y 13, sábado 12 y domingo 13 de julio, en las instalaciones de Superbloque. Sí, entonces, para los que estén pensando en construir, pueden aprovechar las condiciones especiales de los bancos y si cierran el proyecto con alguna de las constructoras aliadas, también las regalías que vamos a tener. Ok, entonces, vamos a ver. Estos montos que están aquí, como les digo, es lo que cobra mi constructora para proyectos según los listas de acabados que nosotros manejamos y esos montos que están ahí son de viviendas de un nivel con condiciones estándar. ¿A qué me refiero con condiciones estándar? Ya si tenemos que a veces nos solicitan que hagamos la vivienda más alta de lo normal, eso es extra. Si hay un sobrecosto porque el terreno así lo necesita, que ya sea que elevemos la vivienda o que hagamos un muro de contención, etcétera, todos estos son costos adicionales. Pero en acabados básicos, la vivienda queda totalmente terminada con un piso de un monto básico, ¿verdad? Un cielo raso también, pero queda totalmente terminada. El precio por metro cuadrado es de 390.000. En acabados intermedios, igual la vivienda queda totalmente terminada, pero ya aquí incrementamos un poquito, ¿verdad? En los acabados. Por ejemplo, el mueble de cocina en acabados básicos va chorreado, en acabados intermedios ya va chorreado y enchapado, 450.000 el metro cuadrado. Y en acabados de lujo, por ejemplo, el mueble de la cocina ya va con melamina y sobre de granito, todo a elegir por el cliente, los colores y demás. Y el costo del metro cuadrado son 515.000 colones. Las cotizaciones deben de incluir todo el alcance del anteproyecto, es lo ideal, ¿verdad? Cuando se hacen cotizaciones, sea con mi constructora o con cualquier otra constructora, porque en el mercado, lastimosamente, como yo creo que en muchas áreas de de profesiones o oficios en nuestro país, podemos ver de todo. Hoy, por ejemplo, vi una publicidad en redes sociales de una vivienda de 42 metros y decía mano de obra 950.000 colones. Y yo fui a sacar la calculadora y dije, 21.000 colones el metro cuadrado de mano de obra. O sea, yo no sé dónde consiguen un constructor que cobre eso. Y hasta me daría miedo, o sea, ver cómo podrían hacerme esa construcción, ¿verdad? Importante, Karina, muchas veces se acercan a nosotros y nos dicen, em, es que ando buscando una solución de vivienda llave en mano que me incluya absolutamente todo el llave en mano. Bueno, ¿qué abarca el término llave en mano? Abarca planos constructivos, abarca tramitología de permisos,
abarca la construcción como tal, acometidas, disponibilidades o previstas de agua y luz. ¿Qué incluye un llave en mano, Karina? Bueno, esto es muy variable también dependiendo de la constructora que elijan, ¿verdad? En el caso de KL Diseño y Construcción, nosotros incluimos los planos, el anteproyecto, la dirección técnica del profesional de la obra y del ingeniero eléctrico también. Pero ¿qué no incluye un llave en mano? O por lo menos con KL, ¿qué no lo incluye? Yo creo que la mayoría de constructoras aliadas de Superbloque lo manejamos igual. Los medidores siempre los debe de aportar el cliente. El terreno debe estar listo para construir y listo para construir nos referimos a que debe estar incluso sin capa vegetal. O sea, ya eso es un gasto, digamos, que también debe desembolsar el cliente. Un extra. Un extra, exactamente. No incluye mobiliario, no incluye, por ejemplo, cortineros. Eh, ¿Qué más no incluye? Bueno, es que va a depender del el proyecto, ¿verdad? Porque si en planos vienen tapias y vienen aceras, a la hora de hacer la cotización ya en mano, pues se van a incluir. Pero si en planos no vienen estas cosas, no las va a incluir tampoco. Por ejemplo, aires acondicionados, si no vienen en planos, tampoco se incluyen. O sea, cotizamos de acuerdo a lo que está en planos constructivos. O si el cliente lo requiere y no lo dice de antemano, entonces se incluye en la cotización también. Cuando se construye, por ejemplo, en condominios, que el tema en los condominios es muy diferente, ¿verdad? Que le piden a usted una caseta sanitaria, que le piden cerrar todo el perímetro del lote con plástico o con sarán, ¿verdad? Todos estos factores son extra a un precio que se le brinde a un cliente llave en mano. Como le digo, antes de realizar la cotización se ven todas estas cosas, porque cuando es en condominio sí puede tener costos extra. O sea, era lo que les decía al inicio, probablemente de estos montos de estos montos, perdón, que estamos viendo aquí, se nos va a incrementar un poquito. Entonces, para como repasar y ver si nos quedó claro el tema de los costos, por poner un ejemplo, si a mí llega y me busca un cliente, aquí veo de primera a Adriana María. Adriana María nos busca y nos dice, bueno, yo tengo 50 millones, es lo que me presta el banco, quiero que me digan cuánto más o menos o sea, cuántos metros cuadrados me alcanza para hacer mi casa. Entonces, son en acabados intermedios que nos basamos siempre como en esta rúbrica de acabados intermedios porque es como la que la mayoría de clientes eligen. Serían 111 metros cuadrados lo que podemos construir. Y ahí ya vamos a irnos entonces a la lista de necesidades, ¿verdad? Que a veces me dicen, ok, tengo 50 millones, son 111 metros cuadrados, pensando en acabados intermedios, que no tenga ningún costo adicional, ¿verdad? O un sobrecosto el terreno. Pero tal vez me piden que quieren 5 cuartos y 5 años. Entonces ya ahí es donde hay que caer en la realidad de que con 111 metros cuadrados, tan siquiera con medidas mínimas del Reglamento de Construcciones de Costa Rica, puedo meter 5 cuartos y 5 años, porque debemos de cumplir con medidas mínimas según la ley. O tal vez también que, por ejemplo, tiene un terreno, ¿verdad? De, no sé, por poner un ejemplo, 150 metros cuadrados y la ley no nos permite construir más del 70% de ese terreno. Entonces tampoco podríamos construir esta vivienda si fuera en un solo nivel, ¿verdad? Ya ahí hay que pensar entonces en hacer dos niveles, etcétera. ¿Hay diferencia entre construir en un nivel y dos niveles? Sí hay una diferencia de costo, por eso les decía antes cuando vimos estos montos son considerando viviendas estándar de un solo nivel. Cuando el cliente quiere, por ejemplo, que en el anteproyecto se le incluyan áreas que luego no va a tramitar, como usted lo decía, que se pueden diseñar para que posteriormente puedan continuarlo, ¿verdad? Pero cuando hay una entidad financiera de por medio, ¿ponen alguna traba a las entidades financieras o los fiscales de inversión cuando se desarrolla de esta manera, que queden previstas, expuestas o algo así? No, normalmente incluso, o sea, vamos a ver, a la entidad financiera lo que le importa es que el monto que ellos están brindándole al cliente en dinero realmente es invertido en el proyecto. Entonces, por ejemplo, si hay un cliente que nos dice, bueno, es que yo
tengo un poquito de ahorros, no sé, tengo 5 o 10 millones ahí de ahorrados, pero yo voy a sacar el financiamiento porque sé que con 5 o 10 millones no hago todo. Entonces podemos aquí en esta presentación, en esta lámina que estamos viendo, no se incluye obra gris habitable, pero bueno, se puede hacer los planos, por ejemplo, con obra gris habitable, que es planos sin acabados, o sea, va a ir sin piso, va a ir sin cielo raso, no va a llevar enchape en los baños, etcétera. Pero el cliente lo va a hacer con esos 5 o 10 millones extra que él tiene ahorrados, ¿verdad? O sea, si le va a poner piso, si le va a poner cielo raso, etcétera. Entonces, al banco lo que le interesa es ver que el dinero que ellos prestaron realmente está invertido en el proyecto. Pero si yo le agrego cosas extra dentro de los parámetros de ley, ellos no van a poner un pero, por decirlo así. O sea, si yo tramité plano sin piso, pero porque tenía ese ahorro lo puse, para el banco, entre más usted dinero le meta a su casa o al proyecto, pues para ellos es mejor porque queda hipotecado, ¿verdad? O Y sea, la plusvalía aumenta, claro. prácticamente es de ellos, exacto. Lo que sí no podemos hacer y no nos va a permitir un perito o un fiscal de inversión es aumentar metros cuadrados de lo que tramitamos si no está dentro de la ley, que la ley lo que nos permite es aumentar un 10% de lo que se tramitó sin permisos de construcción. Karina, basándonos precisamente en su experiencia en la constructora KL Diseño y Construcción, entonces, para acabados básicos, intermedios y de lujo, pero en dos niveles, ¿a cuánto asciende el costo por metro cuadrado? La verdad, Katia, es que yo ahorita no manejo los costos así como que me lo sepa de memoria, pero son como entre 40 y 50 mil colones más por, digamos, de estos rubros que estamos viendo para Por un metro. nivel. Ajá. Perfecto, perfecto. Por ahí nos están consultando que si hay un estimado de metros cuadrados para obra gris habitable, según tasación del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, asumo. Según tasación del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, anda por los 320.000, 330.000. El último proyecto que nosotros tramitamos como obra gris habitable. Perfecto, muchas gracias. Cari, ¿a qué hacemos referencia cuando decimos imprevistos? ¿Qué es un imprevisto? ¿Qué puede ser un imprevisto en una obra? ¿Qué puede ser un imprevisto en una obra? Por ejemplo, en la zona norte, que como les decía es donde nosotros trabajamos, el clima. O sea, el atraso en la obra ya es un imprevisto y ya es un costo adicional para nosotros como constructora. O incluso, bueno, nos pasó de hecho la semana pasada que estábamos haciendo una chorreada de un contrapiso y nos llovió. Entonces, ya el afinado de ese contrapiso, en vez o sea, chorreamos en la mañana con la chompipa, en la tarde afinábamos, ya eso nos tardó 2 días más. Eso puede ser un imprevisto. Y la mayoría de imprevistos que salen en obras de vivienda, realmente, Roque, son los antojitos de los clientes, que tal vez en planos no estaba y no se le dijo nunca al profesional, pero por poner un ejemplo, que quieren el famoso, bueno, ahí en la foto de hecho de acabado de lujo lo vemos, el famoso buque para colocar el champú y el acondicionador y esto en el baño. Ya eso es un costo adicional, ¿verdad? Que no se había tomado en cuenta dentro del diseño. Ok, vamos entendiendo. Este, mm, en llave en mano, el costo de imprevistos por lluvias o retrasos por naturaleza van al cliente o se negocia con la empresa constructora. Otra de las consultas que nos hacen. En proyectos ya en mano, la constructora en el contrato, o bueno, como les digo, yo hablo de mi experiencia, nosotros siempre contemplamos el atraso por clima. Entonces, normalmente nuestros contratos de llave en mano tienen de duración 1 o 2 meses más de lo que realmente nosotros estimamos tardar. Entonces, sí, siempre se lo dejamos claro al cliente cuando van a firmar el contrato, que a veces nos dicen, pero ¿por qué tanto tiempo? Es por este imprevisto. No les vamos a cobrar extra, pero sí lo dejamos claro en el contrato. ¿Por qué? Porque el contrato nuestro dice que si nosotros no entregamos la obra en el tiempo estimado que dice el contrato, sí debemos nosotros como constructora asumir un costo adicional para el cliente. ¿Por qué? Porque el cliente ya está pagando el crédito a la entidad financiera con la que lo sacó, sigue pagando probablemente el alquiler y si nosotros lo atrasamos, obviamente va a incurrir en más gastos.
Entonces, nosotros en KL Diseño y Construcción, como constructora, ese imprevisto ya lo tomamos en cuenta. Si su obra, según nuestra experiencia, va a tardar 4 meses, en el contrato le ponemos 6 meses. Súper bien abarcar ese aspecto también. Vamos a ver, hay un tema importante también y es cuando el cliente empieza a cotizar. Cuando empieza a cotizar y busca una constructora por acá, otra por allá, pide costos, pide precios, ¿verdad? Anda ahí peloteando. ¿Hay algún riesgo, hay algún peligro a la hora de comparar las cotizaciones una con otra? ¿En qué debe enfocarse el cliente para estar seguro de que le están ofreciendo lo mismo, los mismos ítems, la misma calidad, qué sé yo, a la hora de construir? Como les había dicho, lastimosamente el mercado, perdón por la palabra, pero es, no sé qué otro sinónimo, o sea, el mercado de la construcción en Costa Rica está muy prostituido y podemos encontrar, como les mencionaba ahorita, ¿verdad? O sea, personas que están cobrando de mano de obra 20.000 colones el metro cuadrado. Entonces, muy probablemente si empiezan a cotizar, yo siempre le digo a mis clientes, coticen con tres, ya sean constructoras, constructores, arquitectos, etcétera. Pero asegúrense en que todos les estén ofreciendo los mismos. Y aquí les pongo un ejemplo. Hace poco me pasó con una clienta, hicimos una visita, hicimos la cotización, a la semana se le da el seguimiento de parte de la empresa y ella nos agradece y nos dice que tiene una cotización más económica. Entonces nosotros le consultamos que qué le están cotizando. Le estaban cotizando aproximadamente entre 15 y 20 metros cuadrados menos de lo que nosotros le estábamos cotizando. Entonces, claramente ahí va a haber una diferencia en el precio, ¿verdad? Entonces, cuando son cotizaciones de servicios profesionales, que ojalá les estén cotizando los mismos metros cuadrados con con el mismo sistema constructivo, porque no es lo mismo un proyecto que se cotice con superbloque a un proyecto que se cotice con baldosa y columna, que les estén cotizando la misma cantidad de visitas de dirección técnica en el proyecto. ¿Por qué? Porque muchos profesionales, con tal de agarrar el trabajo, le cotizan tal vez a un 50%, un 60% más económico que la otra persona o que la otra empresa, pero le dicen, le incluimos dos direcciones técnicas. ¿Qué son direcciones técnicas para los que no saben? Es nuestra responsabilidad como profesionales del proyecto. Nosotros tenemos responsabilidad civil, según las leyes de Costa Rica, por 5 años de cualquier proyecto que construyamos. Y la ley indica que debemos hacer una visita una vez cada 8 días hábiles durante el tiempo que tarde la obra en construirse. Entonces, puede ser que encuentren un profesional en la calle que sí les cobre más barato, pero les está incluyendo dos. Y si la construcción va a durar 4 meses, o sea, las demás entonces las va a cobrar aparte o no las va a hacer. Y si no las hace, ¿cómo se aseguran ustedes que el proyecto se esté ejecutando de una manera correcta? Entonces, en cuanto a servicios profesionales, que sean la misma cantidad de metros cuadrados, que sea el mismo sistema constructivo, que sean el mismo acabado y que incluya la misma cantidad de visitas o de direcciones técnicas a la obra. Aquí le voy a hacer una acotación, Karina, y es que nos ha pasado que han llegado clientes que nos dicen, es que me cotizaron 100 metros cuadrados en 5 colones por decir algo, ¿verdad? Pero la cotización de ustedes es por los mismos 100 metros cuadrados, pero es más elevada. ¿Y de qué nos hemos dado cuenta? De que nosotros, por ejemplo, cotizamos 100 metros cuadrados de obra habitable, mientras que otra empresa cotizó 100 metros cuadrados, de los cuales 32 metros cuadrados era área abierta porque era cochera. Mm. Entonces, tener cuidado en ese aspecto también, ¿verdad? Em, ¿Cuál es la cobertura que están brindando de lo que les están cotizando? Eh, Hay una cliente que nos dice también cuál es la diferencia, ¿verdad? En cuanto a costos, en cuanto a presupuestos, si yo voy a construir con mampostería o si voy a construir con un sistema prefabricado. Puede tal vez usted, Karina, ayudarnos un poco a evacuar esa duda. Pues bueno, hay muchísima diferencia. O sea, porque no se gasta la misma cantidad de cemento, de arena, de piedra, repello. La mano de obra es muchísimo más económica porque es un sistema que es muchísimo más rápido de trabajar. Pero depende también del prefabricado que vayan a utilizar. Hay que resanar.
las juntas frías, lo que llamamos en construcción juntas frías, para que dentro de 3, 4, 5, 6 meses ustedes no empiecen a ver reventaduras en la pared, que es lo ideal, digamos, lo que haría una constructora que le guste trabajar bien, ¿verdad? Resanar estas juntas. Entonces, el costo o lo que se ahorró en material de obra gris, digamos, hablando como tal del prefabricado o de la mampostería, sea block, sea superblock, tal vez se le va a ir en resanar esas juntas. ¿Qué Entonces, es mampostería, Karina? mampostería es lo que llamamos en Costa Rica a block tradicional, que es el sistema de block y varilla, que ahí no solo está el block tradicional que incluimos, que conocemos, ¿verdad? Y compramos en cualquier ferretería, sino ahí en Costa Rica tenemos otros sistemas constructivos como Superblock, que no es prefabricado, es un sistema de mampostería y bueno, hay otros en el mercado que no voy a decir los nombres aquí. Muy bien, muy bien. Em, Casi, perdón, para terminar. sí, Entonces, ¿qué hay que comprar? Ok, ya les dije en servicios profesionales. En contratos ya en mano, ¿qué tenemos que comparar? Que no es lo mismo lo que CAE le maneja como acabados intermedios que lo que maneja la constructora Patito con acabados intermedios. Entonces, asegurarse que las cotizaciones que realicen estén igual de detalladas. Por poner un ejemplo, nosotros colocamos precio de metro cuadrado de piso en nuestras cotizaciones ya en mano. En acabados intermedios, si no me equivoco, anda por 8.000 el metro cuadrado de piso. Entonces, yo me voy con la cotización de KL, me voy con la cotización de la constructora Patito. Ok, este me va a dar un piso de 8.000 colones el metro cuadrado. ¿Este de cuánto? Porque si este me va a dar uno de 4.000, ya ahí, si son 100 metros cuadrados, ya ahí hay una diferencia grande, ¿verdad? En monto. Entonces sí, puede ser que esta esté más barata, pero es que me está poniendo un piso más económico. Igual con muebles, igual con grifería, igual con si lleva agua caliente, no lleva agua caliente, el sistema constructivo, los repellos, no es lo mismo hacer solo un repello quemado, hacer repello quemado, repello fino y empastar. O sea, hay muchísimas diferencias. Entonces, yo sé que como clientes, y la mayoría de clientes, uno espera como profesional que no tengan mucha experiencia en la construcción y tal vez de lo que yo estaba hablando ahorita no lo entiendan, pero es muy importante que aunque sea le pidan ayuda al primo o al amigo que ya construyó, que tal vez sepa un poquito para poder comparar. Porque sí, como les digo, en el mercado hay muchísimas empresas y bueno, por ahí andan incluso en redes sociales muchísimas con muchísimas denuncias también porque ofrecen la vivienda de sus sueños en 15 20 millones y después no aparecen las viviendas. Entonces, tener muchísimo cuidado, lastimosamente, y a mí de verdad me duele mucho. Yo he tenido clientes eh, de que ya han perdido dinero con empresas como estas. Y entonces todos sabemos que nos cuesta mucho, ¿verdad? Entonces, tener ese cuidado. Algo muy importante que no incluye en la presentación, pero ahora que estamos hablando de esto, les voy a dejar el tip. Y si no, ahora al final, Katia, me acuerda, es que la página del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, de forma gratuita, tiene una página de consultas donde usted puede consultar si el profesional que le está cotizando los servicios profesionales está incorporado de forma correcta en el debido, en el Colegio de Arquitectos, que es la única entidad en Costa Rica que nos acredita para poder ejercer como profesionales, o en su defecto, si es una constructora, si la misma está inscrita en el Colegio de Arquitectos, que es la única entidad en Costa Rica también que nos faculta para ser constructora. Entonces, ya con eso, casi que les digo que casi que pueden descartar un 30 o un 40% de las constructoras que hay en el mercado, porque solo con el nombre la buscan y les va a aparecer si es miembro o no es miembro. Igual los profesionales, si están sancionados, les va a aparecer si están sancionados o quizá que no sean profesionales. Entonces, por ahí también esa recomendación se las dejo. Como les digo, es gratis, nada más con el nombre buscan y ahí solamente se meten en descartan. Google. En Google se meten, digitan cómo averiguar si un profesional está colegiado en el colegio o en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica o en el CEFIA. Y ahí les tira un enlace en donde dice clique aquí para más información y ahí les pide la información que necesitan. No es nada de otro mundo. Bueno, y esta diapositiva era un poco de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Verificar si esa persona con la que ustedes están cotizando está inscrita en el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos. Hay mucha gente en la calle también que dice ser arquitecto o ingeniero y en realidad no lo son y le va
provocar muchos dolores de cabeza en su proyecto, tal vez va a durar más tiempo de lo que debería durar. Yo he tenido clientes que contrataron a alguien y un año después todavía están esperando sus planos. Consultar referencias y proyectos anteriores, si los tuviera, o sea, decirle a ese profesional o a esa constructora, por lo menos las constructoras aliadas a Superbloque, nosotros siempre tenemos la apertura de llevar a los clientes antes de que nos contraten a que vean nuestros proyectos ya construidos. Obviamente debe planificarse. Si está en construcción, pues obviamente los podemos llevar, pero si ya quieren ver un proyecto terminado, pues hay que pedirle permiso al dueño de la propiedad, pero se puede hacer. Y diferencia entre los requisitos documentales y permisos. A veces llegan clientes a contratarnos que nos dicen, ah, es que ya yo tengo todo listo, ya tengo todos los papeles listos y ya nada más necesito los planos. Pero hay una diferencia muy grande entre requisitos documentales, que era lo que les mencionaba también anteriormente, que son los que piden el banco para iniciar, como el preanálisis, que es, por ejemplo, el plano de catastro, el visado del mismo, la disponibilidad de agua o la disponibilidad eléctrica, la constancia de bienes inmuebles al día, etcétera. Todo esto nosotros lo llamamos o lo conocemos como requisitos documentales, que como profesionales también lo vamos a necesitar para poder tramitar los permisos de construcción ante el Colegio Federado y la municipalidad correspondiente. Los permisos de construcción son solo las municipalidades de donde pertenezca su proyecto son quienes las otorgan y son, como les digo, cosas muy diferentes. Los requisitos es lo que necesitamos para poder tramitar y ya el permiso de construcción es un sello donde dice permiso de construcción, tiene un número consecutivo, indica metros cuadrados, en cuánto lo tasó el Colegio de Arquitectos, quién es el profesional responsable y demás. Presupuesto y cronograma. Una cosa es el presupuesto de obra, que bueno, hemos hablado de forma extensa, ¿verdad? Durante este webinar de qué es. Como les decía, igual si tienen dudas o consultas, al final las podemos aclarar. Que esto es, tiene que ir ligado al avance de obra, ¿verdad? Como les decía, porque las entidades financieras no le dan todo el dinero, van haciéndolo en tractos, pero existe también algo que se llama cronograma de obra, que es el tiempo estimado que nosotros asignamos como profesional a cada actividad. Entonces, por ejemplo, cimentaciones. En una casa normal, ¿verdad? No estoy hablando de algo ni muy pequeño ni muy grande, no sé, entre 80 y 150 metros cuadrados. eh, si hace buen clima, en una semana debería estar la cimentación lista, más si es con superbloque, ¿verdad? O sea, después de tener zanjas listas y con superbloque llega el material, 1 o 2 días están listos los cimientos porque como todo viene armado es colocar y chorrear. Em, Paredes, depende de los constructores, igual si es con superbloque, ¿verdad? Que es con lo que nosotros más experiencia tenemos y tenemos un buen clima en una casa, como les digo, entre 80 y 150 metros cuadrados, en una semana están las paredes levantadas. Entonces, en el cronograma eso es lo que hacemos, asignar un tiempo a cada actividad constructiva. Y existe también el cronograma de pagos, ¿verdad? Que uno como profesional le indica al cliente, solicíteselo a su perito. Porque, como les digo, no todos los bancos funcionan igual. La mayoría del primer desembolso es hasta Vega Corona, pero algunos ya no piden corona, tal vez solo con las paredes terminadas. ¿Y por qué es esto importante? Para evitar que hayan atrasos en la obra. ¿Por qué? Porque nosotros como constructoras debemos estar pendientes y decirles a ustedes, por ejemplo, que Katia es mi clienta y ya yo esta semana termino de chorrear corona. Entonces yo el lunes le dije a Katia, Katia, ya esta semana solicite la visita del perito. Porque no es que ellos llegan cuando ellos quieren, uno tiene que solicitarlo. Y si nos atrasamos con esa visita del perito, se va a atrasar el desembolso y tal vez depende de la negociación a la que llegue la constructora, si no hay de ese desembolso, tampoco se trabaja, entonces eso también genera atrasos. Entonces es otra cosa que hay que estar pendiente. Y pues obviamente todo se planifica en etapas claras, ¿verdad? Es importante que el profesional que ustedes vayan a contratar les diga cuánto van a tardar haciendo diseño de anteproyecto, cuánto van a tardar haciendo planos, cuánto van a tardar en salir los permisos de construcción y como les decía antes también, cuánto va a tardar la obra. Siempre son tiempos estimados, pero es más o menos realistas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los permisos de construcción, yo le digo a los clientes,
Como les decía, yo trabajo en la zona norte, la municipalidad de San Carlos, creo que es la única municipalidad en el país que tarda un día en dar permisos de construcción, pero legalmente ellos tienen o sea, o todas las municipalidades del país tienen 30 días hábiles para dar los permisos. Entonces eso nos puede convertir en 2 meses, ¿verdad? Depende de la municipalidad. Entonces es importante, digamos que los tiempos van a ser estimados, ¿verdad? Pero no dependen de nosotros y son cosas que no podemos manejar tampoco ni controlar. Ahora sí, aquí hay algunas preguntas frecuentes que normalmente le hacen los clientes a los asesores de Superbloque, ¿verdad? Entonces las vamos a contestar de manera rápida. Entonces, ¿qué incluye el presupuesto? Todo lo que esté en planos. Todo lo que esté en planos y como les digo, se divide en costos directos y costos indirectos. ¿Qué pasa si hay imprevistos? Siempre va a haber un rubro dentro del presupuesto para esos imprevistos, que como les mencioné es entre un 3 y un 5% del costo total de los costos directos. ¿Cuánto dinero necesito antes de que el banco apruebe? Katia, cuéntenos, ¿cuánto dinero ocupan los clientes antes de que el banco apruebe? Necesitan todo el dinero para pagar los honorarios de los profesionales, necesitan tener el dinero para pagar los permisos, que eso engloba la tasación del CEFIA, la póliza de riesgos de trabajo del INSS y el permiso municipal. Este, pero con Superbloque todo lo solucionamos y con cada diseño y construcción también. Así que ustedes por eso no se preocupen. Solamente dispónganse en hacernos las consultas y van a ver que les va súper bien. Ahí los guiamos muy bien. Sí, hay otro monto importante que normalmente no se menciona, pero yo sí siempre se los digo a los clientes, tienen que tener el monto para los medidores, porque La saco, sí, eso correcto. no se incluye en ningún presupuesto de obra y el medidor eléctrico depende de la cooperativa, puede andar entre los 200.000 y 400.000 colones con toda la instalación lista. Y el medidor de agua igual, depende de si es asada, acueducto, etcétera, pero ronda los Ciento 150 cincuenta creo, por ahí. mil, 200.000 colones. Entonces, eso sí es un rubro o un monto que sí tienen que tener porque no lo incluye ningún presupuesto. ¿Cómo saber si una cotización es realista? Como les digo, vean, el Colegio de Arquitectos siempre tasa un proyecto. O sea, el Colegio de Arquitectos, cuando se meten planos, ellos van a decir, bueno, este proyecto cuesta tanto. Está muy sujeto a la realidad del mercado, las tasaciones del Colegio de Arquitectos. A veces se pasan un poquito para arriba, a veces se pasan un poquito para abajo, pero los montos que yo les di aquí son montos realistas del mercado que ustedes pueden comparar con otras constructoras o preguntarle a primos, vecinos, amigos que acaban de construir, bueno, cuánto les costó y cuánto le terminó costando el metro cuadrado. Obviamente son montos que se van actualizando, ¿verdad? Año a año o cada 6 meses. Nosotros como constructoras los actualizamos. Pero si ustedes ven que les están ofreciendo una casa de 60 metros cuadrados en 10 millones, créanme que eso no es realista. O probablemente son las paredes y el techo sin repello, sin instalación eléctrica, sin losa sanitaria, sin pisos, sin cielo raso, casi que sin ventanas. Entonces, tener como cuidado con esos detalles. Y eso es todo de mi parte. Yo de verdad súper agradecida y ahora sí podemos abrir micrófono o si hay preguntas en el chat. Entonces, recuerden que para iniciar un proyecto constructivo, ¿verdad? Lo más importante es saber con cuánto cuentan ustedes para realizar este proyecto. Si ustedes van a ir a cotizar a diferentes empresas, lo primero que tienen que tener en cuenta, como dice Karina, es eso. ¿Cuánto es el dinero que yo quiero invertir o puedo invertir en ese proyecto? Y luego algo súper importante, si van a cotizar materiales, un mismo diseño que ustedes elijan, cotícenlo igual en las empresas a donde vayan a cotizar. No coticen por metro cuadrado, sino por un diseño específico, para que ustedes puedan comparar realmente una cotización contra la otra. Siempre analicen la cantidad de ítems que llevan las cotizaciones, que tengan la cantidad de metros cuadrados, de metros lineales, no por unidades, que tengan el transporte incluido, por ejemplo, que la altura de las paredes sean la misma, que la cantidad de hiladas enterradas sean la misma. Ese tipo de cosas hacen la diferencia. En el chat sí tenemos varias consultas que vamos a ir evacuando. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar. Cari, ahí cualquier cosita, usted me apoya si en algún momento es algo ya como muy técnico, más de la área suya, ¿verdad?
Por ahí don Jorge Gutiérrez nos dice, Katia, si quiero usar Superbloque, ¿debe ser con constructores certificados en Superbloque o es un sistema que los constructores, maestros de obras pueden utilizar fácilmente? Don Jorge, déjeme decirle que sí. Tenemos la experiencia de muchísimos constructores a nivel nacional que tienen como la resistencia al cambio, ¿verdad? Siempre cuando hay algo novedoso, diferente, creamos esa resistencia, ¿verdad? Porque es mejor lo viejo conocido. No, en este caso, Superbloque es mucho mejor en ese aspecto. Y hemos tenido la experiencia de que hay maestros de obras, de maestros de obras, de maestros de obras, que cuando empiezan a trabajar con el sistema constructivo Superbloque ya no quieren volver al bloque tradicional. ¿Por qué cree usted que pasa eso, Karina? Por la facilidad. Pero además otra cosa muy importante, don Jorge, es que si el constructor que usted elige no tiene la experiencia y le es sincero, usted le dice, no, yo nunca he trabajado con este sistema, pero puedo aprender Superbloque de forma gratuita. Le da una capacitación cuando ya usted haya comprado el material y esté en sitio. Va un técnico a su terreno, esté ubicado en la parte del país donde esté ubicado y le va a explicar al constructor cómo funciona el sistema. ¿Por qué con el material ya en sitio? Porque obviamente es muchísimo más fácil explicarle, ¿verdad? Enseñándole las cosas. Pero entonces cualquiera lo puede hacer. No se preocupe por eso, don Jorge. Tras de que nosotros se lo capacitamos en sitio, también Superbloque por norma va a enviar junto con el material un plano de taller a la construcción, a la obra, al sitio. Entonces llega con el material. Y en ese plano de taller usted va a poder ver, o sus constructores van a poder ver dónde se utilizan las varillas, dónde se utilizan las armaduras, de qué tamaños, porque el material de Superbloque llega listo para ser usado en sitio. El bloque llega modulado, los aceros de refuerzo vertical o bastones, como llaman, llegan con las patas ya hechas, las armaduras van en longitudes de 6 metros, van con etiquetas de colores y con esos mismos colores aparecen en el plano de taller en donde van empleados los elementos. Entonces va a ser algo sumamente bondadoso a la vista y muy fácil de manipular tanto para el maestro de obras como para los operarios en sitio. Entonces, por eso, Superbloque le soluciona a usted. Además, el técnico que se envía es muy accesible y nosotros siempre damos una primera charla, ¿verdad? Una primera capacitación a esa cuadrilla. Sin embargo, ahí intercambian números de teléfono y cuando tienen alguna duda pueden consultarle al técnico que él con muchísimo gusto les va a evacuar la duda. ¿Cuál es la diferencia, dice Mónica Castillo, en precios entre block y superblock? A la hora de construir, asumo que se refiere doña Mónica. Bueno, eh, a la hora de comprar el sistema constructivo no se puede cuantificar, no es tan fácil, pero a la hora de construir, a la hora de levantar la obra, sí. Karina, usted que tiene una empresa constructora, denos su punto de vista así, fidelizado totalmente, acorde a esta pregunta. ¿Por qué Karina prefiere construir con Superblock antes que con el block tradicional? La diferencia en costos y en tiempo es importante para nosotros como constructora. ¿Cuál es la diferencia real en costos entre mampostería tradicional y superblock? Que nos ahorramos arena, piedra, cemento y repello. Nos ahorramos formaleta, que yo siempre le digo a los clientes, vean, en formaleta en un proyecto normal, o sea, como les digo otra vez, entre 80 y 150 metros cuadrados de construcción, se puede botar en dinero 800.000, 900.000 colones en formaleta, porque eso es una madera que se usa, perdón, se usa una vez y se desecha, no sirve más para nada. Y con superbloque no necesitamos tanta formaleta como con la mampostería tradicional. Y en tiempo, de verdad, nosotros como constructora, por ejemplo, de hecho mañana iniciamos un proyecto. Superbloque nos entrega martes. ¿Por qué iniciamos viernes? Porque armamos bodega, trazamos y hacemos zanjas. Para el martes que llegue Superbloque ya puede chorrear cimiento. Y casi que al viernes tenemos las paredes de esa vivienda levantadas, si el clima nos ayuda, ¿verdad? Entonces, en rapidez, también es para nosotros como constructora un ahorro muy grande, para ustedes como clientes también. Yo siempre les digo, el maestro de obras que les construya con superbloque debería de cobrarles más económico que si es como mampostería tradicional, porque es muchísimo menos trabajo. Solo doblando varillas con un sistema tradicional se les puede ir 2, 3 días y en Superbloque todo viene listo, nada más de colocar.
Gracias, Karina. Para reforzar eso también, está, por así decirlo, comprobado, ¿verdad? Que con nuestro sistema constructivo se construye 3 veces más rápido que con el block tradicional, precisamente por esto, porque la formaleta ya usted en lo que son paredes la elimina, porque ya el block llega modulado, no tiene que estarlo cortando, porque las varillas no tiene que estarlas doblando, menos grifando, por Dios, no se grifan las varillas. Ya lo que son armaduras ya vienen armadas, vienen electrosoldadas, trabajamos con aceros de alta resistencia. En fin, se cuantifica aproximadamente un 90% de ahorro en formaleta, un 30% de concreto colado en sitio y, como les digo, un 20% aproximadamente en repellos, más todo el tiempo en mano de obra que se economiza al construirse más rápido. Créame que eso, trasladado a monedas en su bolsillo, hace la diferencia. El valor de metro cuadrado de casa con techo es igual a un patio cochera. Am, el valor de metro El valor cuadrado del de metro casa. cuadrado, perdón, el valor del metro cuadrado de una casa, yo creo que lo que están preguntando es como cuando Si son, son áreas abiertas. si son áreas abiertas, no es el mismo valor, es más económico, siempre y cuando, ¿qué me refiero a áreas abiertas? Y bueno, en esta imagen está perfecto para verlo. Esa terraza que se ve en esa imagen de ese proyecto nuestro es un área abierta. ¿Y por qué es un área abierta? Porque no lleva paredes. Pero si, por ejemplo, es una cochera que está cerrada con 4 paredes, el precio del metro cuadrado es igual al de la vivienda. Área abierta lo contemplábamos cuando solo es piso y techo. ¿Cuál es el valor del metro cuadrado de medias áreas entonces para cocheras, portones, aceras? Eh, es muy relativo, es que no es lo mismo un portón que sea, Dependiendo de los metros lineales, el tipo de no, portón y y todo lo demás. exacto, que si lleva motor, que si no lleva motor, que en qué material es el portón, la tapia, o sea, hay tapias prefabricadas, hay tapias en malla, es muy variable, pero igual todo eso ya se le puede incluir cuando se hace la cotización del llave en mano. Gracias, Karina. Nos piden que en qué áreas del país brindas tus servicios. Bueno, nosotros, KL Diseño y Construcción, trabaja en la zona norte de San Carlos, Los Chiles, Guatuzo, Upala, occidente. Y bueno, en realidad hemos trabajado en otras partes del país, pero ahí lo podemos ver. Si me quieren contactar en mis redes sociales, aparezco en WhatsApp como KL Diseño y Construcción, Instagram, TikTok, Facebook y también página web kldiseñoconstrucción.com. Ahí lo podemos ver. Hemos hecho proyectos en Guanacaste. Ahorita tenemos una remodelación en Acosta, pero ya ahí eso lo analizamos con el cliente. Ah, bueno, tenemos un proyecto en Pérez de León también, pero ahí lo podemos analizar. ¿Cuánto es el costo del metro cuadrado solo de mano de obra, sin material incluido? Esa pregunta se las trae. Esa pregunta depende del proyecto también. O sea, y pues volvemos a lo mismo, depende de quién usted vaya a contratar. Hay constructores de constructores y depende Ajá. también de los acabados. También influye si la casa es en un nivel y dos niveles. Sí, pero para que tengan un estimado, digamos, y no es lo mismo, como les dije al inicio, ¿verdad? Construir en San Carlos o construir en Guanacaste, pero el aproximado de lo que pueden encontrar en la calle realista, ¿verdad? De un trabajo bien hecho, va de los 100.000 a los 200.000 el metro cuadrado de mano de obra, eh, dependiendo, como decía Katia, ¿verdad? Los metros cuadrados, sistema constructivo, acabados, etcétera. Yo ahorita estaba cotizándole un proyecto a un cliente que, digamos, no vamos a construir nosotros, pero yo llevo la administración. Entonces cotizamos con tres constructores diferentes y sí, uno me cobró 90.000, fui a ver la obra, o sea, yo no lo contrataría, otro me cobró 145.000 y otro me cobró 120.000. Entonces ahí depende del proyecto, depende de la ubicación, muchísimas cosas. ¿Existe algún ahorro entre elegir un diseño personalizado y una casa prediseñada por Superbloque? Vamos a ver, si usted necesita planos constructivos y nosotros le diseñamos los planos, le vamos a diseñar desde cero. Eso quiere decir que no, digamos, si es una casa de catálogo, por ejemplo, sí puede ser que podamos negociar
algo porque ya el anteproyecto, por así decirlo, un preliminar está hecho, lo podemos negociar. Pero normalmente los diseños van desde cero, se diseña totalmente desde cero, porque todos los terrenos no tienen las mismas condiciones. Dependiendo del estudio de suelos y prueba de infiltración que se haga en el lote, se va a tener que diseñar lo que son cimentaciones y fundaciones de su proyecto. Entonces, todo tiene un porcentaje de probabilidad de que mejor se cotiza desde cero y se diseña desde cero. Porque yo le puedo vender a usted una casa de catálogo, una casa estándar, pero no sé si el soporte, el tonelaje de soporte en su terreno es el adecuado, si hay que enterrar más hiladas, si más bien hay que hacerle un muro de contención, ¿verdad? Hay cosas que varían en cuanto a los costos preliminares que uno pueda darle a un cliente. Entonces, siempre es mejor personalizar el proyecto. Los planos constructivos va a tener el mismo costo, porque los planos se cobran por metro cuadrado, por así decirlo. Entonces, siempre va a ser el mismo costo realizar los planos constructivos. El hecho de que haya un diseño en un catálogo no quiere decir que los planos constructivos ya estén hechos. ¿Por qué? Porque varían muchas cosas, que las hojas cartográficas, la ubicación, que la prueba de infiltración, que el soporte del tonelaje, cimentaciones y fundaciones, en fin, hay muchas cosas que afectan un proyecto, ¿verdad? De buena manera y que nosotros siempre por eso vamos a diseñar desde cero, para poderle brindar a usted como cliente la satisfacción de que se le está diseñando algo exclusivo para usted y acorde a lo que necesita y sobre todo ajustándonos a su presupuesto, como bien nos lo ha dicho Karina en este webinar desde el inicio. Incluso Katia, para aportarle un poquito más ahí, podría elegir un diseño de catálogo de superbloque, pero depende de las condiciones del terreno. Si no se adapta, por lo que decía Katia, ¿verdad? Porque hay que hacer muros de contención, sobrecosto, etcétera. Podría incluso salirle más caro el diseño de catálogo que un diseño personalizado. Sí, sí, porque hay que ajustarlo totalmente. Karina, esta pregunta es para usted. Don Marcos Rojas nos dice, ¿qué pasa en el caso de que yo desee construir una casa con un costo total de 62 millones de colones y que desee financiar pues como el 50%, ¿verdad? Con fondos propios son 30% y la otra parte yo lo tengo. Entonces, ¿cómo se maneja a nivel de desembolsos en tractos? Don Marcos, la mayoría de entidades lo hace de la siguiente manera. El presupuesto bancario se va a hacer por la totalidad de los 62 millones, pero usted le va a indicar a la entidad financiera que usted no ocupa que le presten todo, que ocupa que le presten solo 30. Entonces, la entidad financiera, para asegurarse que sea cierto que usted tenga el restante, no le va a desembolsar hasta que usted haya aportado en obra lo que usted tenía. Entonces, el primer desembolso que normalmente hace la entidad, ¿verdad? Que hemos hablado ya muchas veces, que es llegar Viga Corona, por poner un ejemplo, de esos 62 millones, el presupuesto dice que esa primer parte, digamos que es obra gris, son, no sé, 20 millones. Entonces, lo hace usted con su dinero, ¿verdad? Termina Viga Corona, ok, le quedan todavía 10 millones de lo que usted iba a aportar. Entonces, por poner un ejemplo, con esos 10 millones se techa y tal vez inician repellos. Esto basado en el presupuesto, ¿verdad? Lo que nos diga el presupuesto, que son esos 30 millones, equivalente a esos primeros 30 millones. Cuando ya en obra estén construidos esos 30 millones, usted igual le avisa al perito del banco y ya el perito del banco va y se asegura que es cierto, como le digo, con respecto al presupuesto. Ya aquí están los primeros 30 millones que don Marco era lo que él iba a colocar. Ok, hago entonces mi primer desembolso del monto que nosotros estamos financiando. Pero la mayoría de entidades lo manejan así. Si el cliente va a hacer un aporte, solicitan el aporte, no que usted le muestre si tiene la plata o no tiene la plata en la cuenta, sino que en la obra se vea esa cantidad de millones ya ejecutados. O sea, en palabras más sencillas, el banco va a gastar primero el dinero suyo y luego desembolsa lo de ellos. Ujú. Don Marcos nos dice, ¿es el tipo de suelo un reto para superbloque versus el bloque tradicional? Para nada. Pero Superbloque no diseña ni un solo plano constructivo sin antes realizar el estudio de suelos en el terreno, precisamente para salvaguardar su integridad y que la construcción en ningún momento le vaya a fallar. Se diseña acorde a los resultados que arroje el estudio de suelos y prueba de infiltración. Y Tenemos, tampoco, perdón, perdón. tampoco es una restricción.
cantidad de metros cuadrados. O sea, no sé, bueno, Katia obviamente les puede decir más de esto, pero nosotros como constructora, con el sistema constructivo hemos hecho proyectos de hasta 700 metros cuadrados en 2 niveles. Entonces, no es una restricción tampoco la cantidad de metros cuadrados y niveles. Creo que han llegado hasta 3 o 4, ¿verdad, Katia? 4 y hasta 5 en realidad. ¿Qué pasa en ese caso? Pues se refuerza más el sistema constructivo, como cualquier otra obra de mampostería, ¿verdad? Se refuerza el sistema constructivo y no tiene ninguna limitante, va para arriba, ¿verdad? Entonces, no supone ningún reto, construir con superbloque versus bloque convencional acorde al tipo de terreno. Nosotros también tenemos, cimentación de placa corrida, como también tenemos losas flotantes, ¿verdad? Entonces, nosotros nos vamos a ajustar siempre al diseño estructural que el profesional diseñe. Por eso no hay ningún inconveniente. Silvia Hidalgo, ¿es lo mismo prefabricado que superbloque? No, doña Silvia. Superbloque es mampostería, es block de concreto que se utiliza construyéndose con varillas, con columnas, con canastas de aceros de alta resistencia. Un prefabricado normalmente es un poste de concreto que lleva una varilla, un pin en el centro, ¿verdad? Y unas láminas de baldosa, digamos, que se conocen como baldosas, que se deslizan en medio de los postes. Y ahora también hay otro sistema que se llama prefablock, que nos confunden muchísimo con el prefablock, pero sigue siendo un prefabricado. Nosotros seguimos siendo mampostería. Si el lote requiere limpiarse con tractor, es mejor hacerlo antes de la primera visita al lote o esperar a zanjear con el tractor previo a iniciar la construcción. Igualmente, si debe cerrarse algún lindero, es mejor hacerlo antes o sería mejor esperar e incluirlo en el proyecto constructivo. La limpieza sí definitivamente hay que hacerla antes, como les mencionaba. Bueno, lo ideal es que esté limpio incluso cuando el profesional va a visitar el terreno por primera vez para poder ver desniveles y demás, ¿verdad? Que se deben de ver y tomar en cuenta para poder diseñar. En cuanto a los linderos, ya eso va a depender de lo que usted quiera y su presupuesto le permita, porque si usted quiere construir las tapias, pues obviamente mejor esperarse la construcción, pero si su presupuesto es limitado y no le va a alcanzar para hacer las tapias y lo quiere cerrar, no sé, con un alambre de púas o con alguna cerca viva, pues entonces lo puede hacer desde antes. Hay un cambio, dice Shirley Herrera, hay un cambio de valor y método de construcción para construcción de oficinas. No, bueno, el costo del metro cuadrado va a depender igual del tipo de acabados, pero es el mismo de lo que ya vimos en el webinar. ¿Y cuál fue la otra pregunta? ¿El costo y qué más? Perdón, Katia. Del método de construcción. El valor, si hay un cambio en el valor del método de construcción, para oficinas. No, el valor, como le digo, es el mismo y en el diseño, pues no, o sea, o en el sistema constructivo no va a haber ninguna diferencia. Igual se puede hacer con Superblock o con el sistema constructivo que el cliente elija, siempre y cuando, ¿verdad?, cumpla con nuestro código sísmico. Ahí tal vez puede jugar un poco si es una oficina o es un complejo de oficinas, ¿verdad? Porque si es una oficina, normalmente son como áreas más abiertas y puede ser que sí tenga un costo, un poco menor, ¿verdad? Pero ya hay que negociarlo viendo ya el diseño constructivo como tal. ¿Cuál es el momento en que se realiza la prueba de infiltración? Al menos nosotros en Superbloque realizamos la prueba de infiltración cuando hacemos la visita técnica al lote. Cuando hacemos esa visita técnica al lote se aprovecha para realizar la prueba de infiltración porque el profesional en sitio le va a decir a los personeros, ¿verdad?, de la compañía que hace las pruebas de infiltración en dónde quiere que le realicen las perforaciones acorde a lo que se vaya a diseñar. No sé si Karina tiene este, otra idea que aportar a esto. No, la prueba de infiltración normalmente cuando ustedes contratan a un profesional, lo que nos contratan son varios rubros, ¿verdad? Según lo establece el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos. El primero es estudios preliminares y ese estudios preliminares, eso es lo que incluye. O sea, realizar la prueba de infiltración, hacer la visita técnica al terreno, tener la reunión con ustedes sobre su lista de necesidades y presupuesto y ya teniendo claridad, digamos, y ahí también se evalúa la viabilidad del proyecto, ¿verdad? Porque no siempre es viable hacer un proyecto en el terreno que el cliente tenga. Ya teniendo todo eso claro, ¿verdad? También se da informe, por ejemplo, sobre las leyes en Costa Rica, que depende del terreno. Si ocupamos un alineamiento vial del MOB, porque está sobre carretera nacional, entonces el retiro
principal es mayor, etcétera. Ya teniendo todo eso claro, pasamos a la fase de anteproyecto. Entonces, la Es, prueba de infiltración se realiza en esa primera fase de estudios preliminares. acabas de decir algo súper importante, Karina, que creo que no lo hemos tocado anteriormente en la presentación, que son parte de los requisitos, ¿verdad? Que se solicitan para cuando se va a diseñar. Si su lote está frente a una calle nacional, hay que solicitar un alineamiento. Si tiene algún arroyo, naciente, río, quebrada, acequia, una paja de agua cerca o a la par o colindante a su terreno, hay que solicitar un alineamiento. Y son trámites que normalmente se toman entre 1 a 3 meses. Entonces, para que con tiempo, si usted tiene un lote con esa condición, lo vayan viendo. Cualquier cosa que ustedes necesiten o cualquier duda que les quede a raíz de este webinar, acérquese a KL Diseño y Construcción, acérquese a Superbloque y con mucho gusto habemos asesores que podemos guiarlos a ustedes, evacuar absolutamente todas las dudas para que ustedes estén con conocimiento absoluto de lo que están haciendo, cómo deben de hacerlo y ya pues ya saben cómo empezar, acá se lo hemos dicho, ¿verdad? Entonces, con toda la confianza, acérquese a nosotros, que con todo gusto vamos a estar para ayudarles. Creo que de esta forma ponemos punto final al webinar de esta noche. Ya no hay Karina. preguntas. No, ya no tengo más preguntas. Más bien, agradecerte, Karina, toda la información, que nos hayas acompañado el día de hoy, que nos hayas dado estos tips tan valiosos a la hora de construir, cómo emplear ese presupuesto. Con- Gracias, don Alexander, que le vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias. Les repito por última vez, antes de que se vayan, si nos quieren contactar en todas las redes sociales aparecemos como KL Diseño y Construcción. Tenemos página web, KL Diseño, bueno, la página web es KL Diseño, sin la ñ y construcción.com. Y en todas las redes sociales y nuestra página web, igual ahí está nuestro número de WhatsApp para que nos contacten y con muchísimo gusto les aclaramos las dudas que tengan. Espero de verdad que puedan lograr ese sueño de proyecto, que de verdad es una ilusión para todos, ¿verdad? Construir nuestro proyecto y que tomen en cuenta todo lo que hablamos hoy, Katia y yo, para que les vaya bien en el mismo. Que tengan una hermosa noche. Que la pasen muy bien, que Dios los acompañe, que tengan una noche muy bonita y pronto nos vemos en KL Diseño y Construcción y en Superbloque. Buenas noches a todos. Muchas gracias.